El programa número 1 de la televisión humorística, ese que nos sacó carcajadas y momentos en familia inolvidables, ahora resurge y no por las mejores razones. Celos, competencia, orgullo y hasta matrimonios rotos era lo que ocultaban detrás de escena Roberto Gómez Bolaños y todo su equipo de Chespirito. Sí, bienvenidísimos a un nuevo video. Hace rato no hacemos videos relacionados así como un poco con la cultura pop. Ya saben que a partir de este año comencé como este lado donde también hablamos de esos casos que están tan en auge relacionados con todo este mundo pop y la cultura. No necesariamente lo más perturbador y turbio, pero creo que acá hay cosas bastante interesantes. Va a ser un caso un poco extenso porque les quiero contar todo, especialmente sabiendo que yo era muy fan del programa. Crecí viendo El Chavo. La verdad me acuerda muchísimo de mi abuelo y de mi familia y siento que es como un bonito recuerdo que ha sido como transformado de muchas formas con esta historia, pero que vale la pena escuchar. Antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1.000 millones de redes y lo más importante, suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Recuerden seguirme en mi canal de WhatsApp, por aquí les dejo el código QR. Allá les doy muchas actualizaciones y hablamos de cosas similares a esta, al igual que en TikTok y en Instagram. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. Roberto Mario Gómez Bolaños nace en Ciudad de México el 21 de febrero de 1929. Su papá era Francisco Gómez Linares y era un pintor, dibujante e ilustrador, razón por la cual él sale con esa vena artística de las cuales, bueno, ya les voy a ir hablando poco a poco. Su mamá, Elsa Bolaños, por otro lado, era una secretaria y también le gustaban mucho los idiomas. Se dice que también hablaba inglés y esto también como que lo ayudó a él como a irse por todo este tema de la escritura, del lenguaje y a descubrir muchas cosas en este mundo. Incluso también su mamá era prima de Gustavo Díaz Ordaz, que para esa época fue uno de los presidentes de México con su mandato entre 1964 y 1970. Desde muy pequeño y claramente yo creo que por la influencia de su papá, a él le encantaba también la pintura, le encantaba pintar y dibujar rostros, dibujar paisajes, y era como esa pequeña vena artística que se iba despertando a medida que él iba creciendo. Un chico demasiado despierto, muy inteligente, bastante sociable también, muy creativo, que no se quedaba quieto de ninguna forma y quien empezó a descubrir como una vida llena de cosas diferentes en el ámbito creativo, a pesar de que su mamá no era muy partidaria de que su esposo fuera artista y no quería que sus hijos lo hicieran tampoco, e incluso llevando a Roberto a vivir un tiempo con sus tíos, lugar que fue demasiado importante para él, porque ya les hablaré de dónde nacen algunas de esas ideas en ese momento. Sus tíos viviendo en una vecindad, en un lugar muy ajeno a él, en los que estuvo separado de su mamá un año y donde descubrió muchos tipos de personas, amigos y personalidades. Él empezó a estudiar en la Universidad Autónoma de México la carrera de ingeniería mecánica. Sin embargo, pues ya saben, cuando una persona es tan creativa y se va mucho por el arte, pues esto es una bomba de tiempo, y después se dio cuenta que no era lo que realmente quería hacer, y es así donde abandona por completo la vida académica, ya no encuentra mucho lugar allí y comienza a ser un poco más empírico frente a la vida laboral y a lo que él quería hacer. Se convierte en un creativo publicitario, abriéndose puertas en radio y televisión por su creatividad, y comienza a desempeñarse como guionista en muchos de estos medios para 1950. Él fue tan bueno que poco a poco fue creciendo, la gente de estas televisoras y de las radios comenzó a verlo de una forma diferente, ya lo
contrataban para hacer muchos más programas, y durante los 50 y los 60 él ya era guionista de muchos sketches, programas, películas, series y más. Esto realmente se enfocaba muchísimo en la comedia. Era una persona que se le facilitaba muchísimo hacer reír a otros, no solo en su personalidad, sino en los guiones. Era muy vivo para crear historias. Según lo que veía, él iba absorbiendo esa información y creando guiones, e incluso trabajando en su momento para dos personas muy importantes que eran parte del jet set de ese momento de México, muy famosos, llamados Viruta y Capulina. Ellos en ese momento eran el dúo más chistoso de México, pero él les escribía muchos de los guiones que ellos hacían, y eso le abrió a él muchas puertas, no solo en todo este medio, sino también en otras películas muy famosas para su momento, como Dos Malcriados en 1960 y Se los chupó la bruja en 1964. También escribió para algunos cantantes como Pedro Vargas algunas canciones, Tony Aguilar y Tintán, y para 1957-1958 surge una de las anécdotas que él cuenta que sería bastante importante para él como persona. Ya sabemos que todos lo conocemos más que todo como Chespirito, y esta historia nace porque en ese momento él estaba trabajando con Agustín Porfirio Delgado, quien también era un director, un libretista, guionista, y él estaba fascinado con la mente de Roberto Gómez Bolaños. Era muy hábil, lograba sacar lo más absurdo de todas las situaciones de una forma bastante cómica, y para él eso era una genialidad. Así que en uno de esos días donde estaban trabajando juntos en unos guiones, él le dijo la frase: por Dios, eres un Shakespeare. Bueno, un Shakespearito. Esto porque él era bastante bajo de estatura, y a partir de ahí ya se imaginan pues de dónde surgió esto. Yo no lo sabía hasta que lo estaba investigando, a pesar de que pues vi su programa todo el tiempo, pero ahí es donde surge el famoso Chespirito, como una mezcla entre Shakespeare pero chiquito por su estatura. Y es por esta época, en 1968, después de hacer muchos guiones, de conocer muchísimas personas del medio, de mostrar sus habilidades, que finalmente el famoso Canal 8 en ese momento de México le da un pequeño espacio, en un programa llamado Sábados de Fortuna, donde le daban alrededor de 10 minutos para que él escribiera algún sketch, pues se presentara en la televisión. Es así donde él crea el famoso programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. El programa cultural más mejor y menos peor de todititita la televisión universal. Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Este es un programa que se transmitió en 1970 a 1973, empezando con un corto tiempo y expandiéndose poco a poco de lo entretenido y bueno que fue. Y este programa buscaba hacer burla como de ese momento, de esos programas de debate político y social que se hacían en esa época por televisión, y era una burla a ese tipo de formatos en donde ellos recibían cartas anónimas de público. No se sabe a día de hoy si eran cartas realmente del público o no, con algunas preguntas absurdas, a lo que él junto con otros 3 actores respondían estas preguntas tan absurdas como por qué los aviones no tienen reversa, o cómo se calcula el coeficiente intelectual de una vaca, que de por sí no son tan absurdas, son bastante lógicas, pero respondían de formas graciosas y con diferentes situaciones, o de forma sarcástica a todas ellas. Hay un viejo abusón que siempre me roba las limosnitas que me da la gente. ¿Quién podrá ayudarme? El Chapulín Colorado. Y las otras personas con las que él compartía set eran 3 actores que pasarían también a la posteridad, muy importantes, y se los voy a nombrar. Les voy a hablar un poquito de su vida y también cómo conocieron a Roberto. La primera persona que trabajó con él en este proyecto fue María Antonieta de las Nieves Gómez Rodríguez. Nace en Ciudad de México en diciembre de 1949 y es una artista que desde muy pequeña le encantó el mundo de la actuación, del doblaje, del utilizar su voz. Desde los 7 años ella entró a la academia de Andrés Soler, una academia pues especializada en actuación y que también era parte de la Asociación de Actores de México, y durante todo ese tiempo ella también inició una carrera artística, trabajando un poco en teatro, iba más un poco por el drama, pero se conoce tiempo después con Rubén Aguirre, ya hablaremos de él. En ese momento comenzó a trabajar en algunos espacios con Telesistema, así se llama,
llamaba en esa época como el canal, uno de los canales importantes de México, y fue ahí en ese proceso de conocer a Rubén Aguirre que María Antonieta es presentada a Chespirito. Rubén Aguirre era muy amigo de Chespirito, ya les voy a hablar de lo que les digo, pero es así donde le recomienda a esta actriz que en ese momento no quería salirse mucho del drama, pero Chespirito le dijo, creo que serías muy buena para crear comedia, es más difícil incluso que hacer drama, así que te animo a hacerlo, y ella decide como bueno, le voy a dar la oportunidad a este mundo. Ella ya habiendo hecho muchos trabajos, no solo en actuación sino en doblaje, yo no sabía esto, pero María Antonieta se dedicó durante gran parte al inicio de su carrera al doblaje, incluso después ella había hecho muchos doblajes muy famosos que yo por ejemplo no conocía en los años 70, y bueno, por esa época, por ejemplo a Dorothy Gale en El Mago de Oz, a Lucero Sónico en Los Supersónicos, a Pebbles en Los Picapiedra, e incluso a la propia Wednesday Addams en La Familia Addams. Si los pájaros de Kansas fueran capaces de hacer esto, los cuervos se morirían de miedo. ¿De veras? Ajá. ¿Dónde está Kansas? Es donde vivo. Así estuve en muchísimas películas, solo sé que ya había doblado a Vanélope en Ralph el Demoledor, pero bueno, no sabía que ya había trabajado tanto en doblaje, pero bueno, así fue su inicio, y a través de esa voz que ella tenía y como ese atractivo fue que Roberto Gómez Bolaños le ofrece esta oportunidad para La Mesa Cuadrada. Desde ese momento ella trabaja para el programa, creando algunas de las frases más icónicas en ese momento, como problema discutido, problema resolvido. La siguiente persona que se unió al programa es Ramón Esteban Gómez Valdés. Oigan, me causa demasiada curiosidad que hemos hablado de 3 personas y todos tienen el apellido Gómez y no son hermanos ni nada, pero qué curioso, hasta ahora me estoy dando cuenta, pero bueno. Quien nace el 2 de septiembre de 1924 en Ciudad de México. Él se cría en una familia bastante numerosa, una familia humilde, no de muchos recursos, pero que comienza a tener un gusto por lo artístico desde muy pequeño. Hizo un debut como actor para 1949, ya cuando tenía un poco más de 20 años, en una película llamada Calabacitas Tiernas. Este fue un filme donde también estaba Germán Valdés, que era su hermano, quien después se conoció como Tintán. Yo no sabía eso tampoco, muy interesante. Y es así como Ramón Valdés se convierte poco a poco en uno de los iconos más grandes en la actuación en la época de oro del cine mexicano. Esto yo tampoco lo sabía, incluso él participó en películas junto a Cantinflas en una llamada Entrega Inmediata. ¿Y este quién es? ¿Cómo que quién es? Es el señor maestro. A partir de ahí trabajó en muchísimas producciones que le dieron un gran background muy bueno de actuación, y en una de estas películas llamada La Odalisca número 13 él trabaja con los famosos comediantes de los que ya habíamos hablado, Viruta y Capulina. Ellos en ese momento, como pues ya habían trabajado con Roberto Gómez Bolaños, los presentan y es ahí donde se conocen ellos dos. La verdad, Roberto Gómez Bolaños quedó muy impresionado con la actuación de Ramón Valdés, ya era una figura icónica en el cine mexicano, ya se conocía de todo lado, y cuando hizo el programa de los Supergenios dijo obviamente él tiene que estar en el programa, y es ahí donde le ofrece un puesto en convirtiéndose también en uno de los protagonistas y uno de los personajes más importantes e icónicos de La Mesa Cuadrada, un hombre que aparentemente estaba borracho todo el tiempo y hacía como ese papel con chistes bastante interesantes. Y el último actor que hacía parte de estos Supergenios era Rubén Aguirre Fuentes. Nació el 15 de julio de 1934 en Saltillo, y él también desde muy joven, mucho tiempo atrás, comenzó a trabajar en la radio, en la televisión, especialmente en la radio, era locutor. La voz de él era bastante impresionante, creo que si muchos acá son fans de Chespirito saben cómo era la voz de Rubén Aguirre, y poco a poco también incluso comenzó a trabajar como presentador y como actor. Fue conductor de un programa llamado El Club del Hogar, y tiempo después de trabajar allí se trasladó a Ciudad de México, porque lo hacían en Monterrey. Se trasladó a Ciudad de México para trabajar junto a Telesistema, lo que les digo que era uno de los canales mexicanos. Y es ahí donde él conoce a Roberto Gómez Bolaños. En los pasillos de los estudios de televisión conoce a este guionista que para ese momento estaba cogiendo mucho vuelo, todo el mundo hablaba de él, y pues obviamente lo reconocía por escribir muchos de los sketches cómicos de Viruta y Capulina. En uno de los programas que trabajaba Rubén Aguirre, él le pidió a Chespirito que por favor le escribiera uno de los guiones. Cuando Chespirito le escribió
escribió un guión cómico, obviamente para su programa, lo vio actuar y dijo, wow, esto es maravilloso, y a partir de ahí quedó como flechado con la forma de actuar y con la personalidad de él. Dijo que Rubén Aguirre tenía una facilidad muy grande para la comedia, además de que la estatura de él hacía que todas las situaciones fueran mucho más interesantes por pues el lado de la comedia, que utiliza a veces referencias físicas para ella, y es ahí donde decide integrarlo al equipo. Le ofrece como, oye, ven, trabaja para la Mesa Cuadrada, y es allí donde comienza este programa que no le tenían tanta fe, pero poco a poco fue creciendo muchísimo, dándole cada vez más tiempo y espacio. De este programa surgen dos personalidades muy importantes, o bueno, personajes muy importantes que eventualmente se convertirían en íconos de la televisión, como lo eran el Dr. Chapatín y el Profesor Girafales. De allí es de donde surgen estos dos personajes muy importantes que Chespirito después utilizaría para su programa. Sin embargo, hubo un momento en donde sintieron que la crítica del programa de los Supergenios ya se estaba tornando mucho más política, más social, cosa que él no compartía del todo. No le gustaba tanto hacer un humor sobre otras personas, como de burlarse de personas como tal. Era algo de lo que no estaba de acuerdo Chespirito, como alguien específico, era algo que no le gustaba. Entonces comenzó a perder ese gusto por realizar ese programa, y poco a poco dijo que necesito como otro espacio que ya no sea los Supergenios, para poder crear una historia diferente, mejor y sin burlarnos de gente en específico. Es ahí donde le dan como ese espacio de creación, quitan el programa de los Supergenios, y ahí es donde surge Chespirito. Chespirito juntando diferentes temáticas, como uno de ellos llamado El Ciudadano Gómez, una trama que giraba en torno a una persona que se llamaba Gómez, quien perdía su memoria en un accidente automovilístico y siempre pues terminaba metido en situaciones muy cómicas, demasiado desafortunadas o afortunadas, y pues lo apodaban como el entrometido, como que siempre era la persona que estaba en el momento que no debía. A partir de ahí también sale otro de los sketches, que eran los chifladitos. Los variaba para él no tener que estar creando solo un tipo de sketches y contenido de personajes, y es ahí donde él hace el papel de Chaparrón Bonaparte. Seguro muchos de ustedes se acuerdan, junto a Lucas Teñada, quien lo hacía Rubén Aguirre. Oye, Lucas. Dígame, licenciado. Licenciado. Gracias. Muchas gracias. Era este sketch donde estaba Rubén Aguirre súper alto junto a Roberto Gómez Bolaños, que era bastante bajito, dos amigos que la verdad, como lo dice pues el título, eran chifladitos, estaban bastante locos y se crean situaciones muy cómicas alrededor de todo. Durante esta época, para 1972, Rubén Aguirre recibe una nueva propuesta por parte de Canal 2. Canal 8 y Canal 2 eran como los rivales, por así decirlo. Entonces la propuesta era bastante interesante, así que Rubén Aguirre dijo, mira, yo creo que debería tomarla. Chespirito le dijo como, bueno, hazlo, realmente no voy a detenerte frente a esto, es una gran oportunidad. Así que él se fue y ellos ya no pudieron hacer el sketch de los chifladitos más. Y es ahí donde él comienza a mezclar más ideas, a crear más tipos de personajes, más sketches, para no tener solo uno, quedarse encerrado en eso y que fuese un poco más difícil. A partir de ahí es donde nacen diferentes personajes, como ya el Dr. Chapatín, que él traslada a un programa, los Caquitos, que eran Chompiras y Botija, dos ladrones, el Chapulín Colorado, uno de sus personajes más famosos en la historia, y el Chavo del Ocho. Allí surgen estos programas que para ese primer momento eran simplemente pequeños sketches, pequeñas duraciones de historias, no un programa largo como tal, y poco a poco torna esto en una marca muy importante, teniendo el Chapulín Colorado, la CH como su logo, él siempre diciendo que la che era como una forma de hablar muy latina, muy interesante al principio también, porque en México está el chapulín, que es uno de los alimentos también que consumen allá, y siempre poniendo en el resto de sus personajes, o comenzando a utilizar ya de forma más intencional, la che como una marca. Chespirito, Chapulín Colorado, Chompiras, Dr. Chapatín, Chilindrina, Chanfle, Chipote Chillón, Chiquitolina y muchas cosas más. El Chapulín Colorado pasa a ser una marca registrada, un superhéroe que él realmente catalogaba como el antihéroe. Hay muchas entrevistas en donde él se refiere al Chapulín como uno de los héroes más valientes que realmente existían, porque era un personaje que tenía muchísimo miedo y aún así enfrentaba las situaciones con todo y miedo. ¿Piensas de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado, y esto es serio. Sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro.
El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema. Ese es un héroe. Y cuando él le puso Colorado dijo que era porque vestía de rojo y porque quería que sonara como mucho más heroico, ¿saben? Como que fuera un eslogan más o menos. Es así como empieza el éxito rotundo de Roberto Gómez Bolaños en la televisión mexicana, y no solo mexicana sino internacional, en algunos países que alcanzaba a llegar pues las historias de El Chapulín. Y es así como nace El Chavo también. El Chavo nace a través de estos sketches que él hacía muy cortos, pero cuando salían eran muy bien recibidos. El Chavo era un personaje que a la gente le interesaba mucho, y es ahí donde deciden hacerlo un poco más grande, un poco más de tiempo y extender más la historia. Claramente, como se transmitía en el Canal 8, era El Chavo del 8, porque fueron los primeros que le dieron realmente una oportunidad a Roberto Gómez para crear lo que él siempre había querido. El programa, muy conocido, una historia de unos vecinos que habitan en una, vaya la redundancia, vecindad, cada uno con una personalidad completamente distinta, creando situaciones bastante cómicas que todo el mundo podría vivir o no, con situaciones absurdas, con personajes que también llevan la emocionalidad al extremo por muchos momentos, llevando a una idea cómica de la situación. Llegan así nuevos integrantes a este club de actores que participarían junto a Bolaños en muchas de sus producciones, en muchos de los sketches que él también hacía, y acá les voy a presentar algunos de ellos que faltaban porque todavía no los había contratado con anterioridad Roberto Gómez Bolaños. María de los Ángeles Fernández Abad es una de ellas, nacida en Madrid, España, el 30 de julio de 1924. Esto a mí me sorprendió muchísimo también porque yo la veía, yo juraba que era mexicana, pero no. María de los Ángeles, alias la Bruja del 71, realmente era de España. Una mujer que desde muy pequeña también comienza un gusto enorme por la actuación, por el tema artístico, por el teatro, que desde los 11 años comienza su trayectoria. Sin embargo, ese gusto fue interrumpido brevemente por la Guerra Civil Española ocurrida durante 1936, y ella se convierte en una de las mujeres que lucha dentro de las guerrillas antifascistas y anarcosindicalistas que para ese momento iban contra Francisco Franco. Tiempo después, todos saben cómo termina la historia de la Guerra Civil de España, termina triunfando como Francisco Franco durante un buen tiempo, y es ahí donde ella decide vivir 8 años más en España sin sentirse realmente cómoda después de haber sido parte de la guerrilla contra él. Ella se sintió amenazada durante todos esos años, sentía que la perseguían, que el gobierno la vigilaba por lo que había hecho, y para 1947 ya decide emigrar a México. Ahí es donde ella llega y pues como una refugiada de España obtiene su nacionalidad mexicana, esto yéndose con una compañía de teatro para ese momento, y es así como continúa nuevamente con ese mundo artístico, vuelve a el ruedo. Para 1947 comienza otra vez a hacer sus pinitos, y para 1955 ya tiene un debut en el cine en una película llamada Maternidad Imposible. Ella también se convierte así en una de las actrices más conocidas en la época de oro de cine mexicano, trabajando también incluso con Cantinflas y Arturo de Córdoba. Muchas de estas películas le dieron mucha fama, la gente ya la conocía, pero no es hasta que trabaja en El Chavo del 8 que pues estalla completamente su fama y la gente la conoce por todo lado como la famosísima Bruja del 71. Ella es presentada a Chespirito por Ramón Valdés. Como ya les había dicho, ambos trabajaron junto a Cantinflas en algunas películas. Ramón Valdés trabajó junto a ella en una de estas, y cuando estaban haciendo El Chavo del 8, ya Ramón Valdés, conociendo a Chespirito, le dice: mira, yo conozco una actriz maravillosa que yo creo que puede ser perfecta para este papel, y llega así a trabajar al Chavo del 8. Edgar Ángel Vivar Villanueva es la siguiente persona que entra allí. Nació en Ciudad de México el 28 de diciembre de 1948. Él estudió en la Universidad de Teatro, literalmente estudió actuación, y comenzó una carrera en el mundo de teatro para 1964. Sin embargo, él decidió también estudiar otra carrera, eso yo no lo sabía, se me hace bastante interesante, y estudió medicina, una licenciatura en medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Hay gente que dice que sí terminó, hay gente que dice que no, pero dicen que incluso él estaba ya trabajando como médico cuando Roberto Gómez Bolaños lo llama para trabajar en El Chavo. Se dice que Roberto Gómez lo vio actuar en una obra de teatro, quedó fascinado también no solo por su facilidad para la comedia y la actuación, sino por su físico, lo que les digo que en ese momento era como herramienta importante para la comedia. Luego, Carlos Villagrán Eslava, nacido el 12 de enero de 1944 en la Ciudad de México, se convierte en parte también del Chavo del Ocho. En realidad, no teniendo tanto pasado como artístico, siempre gustándole algo relacionado con ese mundo, pero en realidad él había sido contratado como uno de los reporteros fotógrafos de uno de los periódicos de México llamado El Heraldo. Él cubrió diferentes eventos y cosas a los que lo llevaban, pero él en ese momento, mientras trabajaba allí en El Heraldo, también comenzaba a recorrer por ocasiones los estudios de televisión de Telesistema, donde buscaba algunas oportunidades. Le decía a productores, le decía como a gente que él conociese que trabajara en el medio, como oigan, denme un papel de extra, lo que sea, acá estoy dispuesto. Les daba como su información y terminaba actuando como extra en algunas producciones. Se dice que para 1970 Roberto Gómez Bolaños hizo una fiesta en su casa a la cual Rubén Aguirre asistió, porque ya eran amigos de antes, y en esa ocasión Rubén Aguirre fue con Carlos Villagrán. Allí ellos se presentan e incluso él comienza a actuar un pequeño sketch cómico que Rubén Aguirre iba a grabar por los próximos días, a lo que Roberto también quedó fascinado y tiempo después le ofrece el papel de Kiko en El Chavo del Ocho. Y llega la última persona, que es Florinda Mesa, nacida el 8 de febrero de 1949 en Xochipila, Zacatecas, y pues ella también hacía algunos castings, conocía a algunos productores, trabajó en algunas producciones también como personaje extra, y ya por esa época la presentaron. Él vio como el talento dentro de un casting que hicieron y la verdad quedó muy impresionado, le gustó la forma en que lo hacía, así que la llama para hacer el papel de Doña Florinda. Y es así donde comienza también El Chavo, donde comienza toda la idea de Chespirito frente al Chapulín Colorado y sus otros sketches, introduciendo también algo que era innovador para la época en la televisión mexicana, como lo eran las risas. Ustedes saben que los programas de Estados Unidos era muy normal que hubiese programas de humor y le ponían risas, y ellos son de los primeros que ingresan a un programa este tipo de idea. Y es así como para ese momento, en poco tiempo, El Chavo se convierte literalmente en el programa número 1 de la televisión humorística, así como le decían, siendo transmitido en casi todos los países de Hispanoamérica, llegando incluso a decirse que para 1975 tenía más de 350 millones de televidentes. O sea, imagínense la cantidad de gente que veía eso, o sea, es demasiado loco para la época. Y es ahí donde ellos cogen una gran popularidad, hacen muchos programas, se vuelven estrellas a nivel internacional, y aparte de eso también lanzan como un lado musical, firman como junto a una discográfica para sacar varias canciones del Chavo, con la que giraron alrededor del mundo. Esto yo no lo sabía, la verdad, que ellos habían girado alrededor del mundo, tenían giras literal, eran rockstars, o sea, ellos iban por diferentes países, hacían conciertos, hacían presentaciones, los niños gritaban, los adultos también, eran muy muy conocidos, y hacían sus presentaciones con baile, actuación, sketches, bueno, todo. El único que no firmó para hacer música fue Carlos Villagrán, no estaba de acuerdo con cantar con su personaje de Kiko, así que él nunca hizo parte de la música del Chavo, pero ahorita ya les voy a hablar un poco más de eso. El programa fue demasiado exitoso, tuvo también un impacto en cuanto a publicidad, en cuanto a merchandising, vendían todo tipo de cosas que se imaginen del Chavo, ropa, juguetes, videojuegos, películas, programas animados, cuadernos, productos en McDonald's, incluso hubo una temporada que sacaron como juguetes de El Chavo, vendían los DVDs con la serie, bueno, fue demasiado popular, e incluso para 2006 hicieron El Chavo animado, también otra serie de televisión, es así, nunca me la vi la verdad, y también le pidieron incluso a Roberto Gómez Bolaños de hacer una película del Chavo, cosa a la que él se negó porque decía que no tenía sentido o mucho sentido para él hacer un producto mucho más largo de este, y a cambio hizo otra llamada El Chanfle, que era con los mismos personajes, bueno, con los mismos actores del Chavo, pero con personajes diferentes. Se vuelve bastante famosa la serie, incluso en un punto llegan a hacer un capítulo, yo creo
creo que este capítulo lo recuerdo con todo mi corazón, que fue en el que viajaron a Acapulco. No sé si ustedes se acuerdan de ese capítulo, porque fue como súper diferente. Por fin el chavo podía viajar, salir de la vecindad. Y bueno, fue un capítulo bastante popular. Se dice incluso que también fue de los últimos capítulos donde todos estuvieron juntos. Y lo que yo no sabía es que ese capítulo lo hicieron allá porque el dueño de Televisa para ese momento compró ese hotel y quería que lo patrocinaran. Pero bueno, muy loco. Crean así también la famosísima canción del chavo, que en realidad se llama The Elephant Never Forgets, y es una canción que realizó un hombre de Francia, un francés llamado Jean-Jacques Perrey. No sé francés, perdón si lo pronuncio mal, y es una canción que está basada en la marcha turca de Beethoven. O sea, no les puedo poner por copyright, pero vayan y busquen marcha turca y literalmente es la canción del chavo. Es bastante sorprendente. Claramente, al igual que la popularidad, como todo, entre más popular sea algo, también más crítica se le va a dar. Se le dio muchísima crítica al chavo en ese momento. Muchos decían que era un contenido bastante vulgar, que tenía chistes muy bobos también, e incluso muy extremos frente a los cuerpos o cómo se figuraban algunos personajes, pero muchos también salían a defenderlo diciendo que eran situaciones universales que todos podrían vivir. Pero ahí comienzan como algunos problemas del chavo, personajes que entran, personajes que salen durante toda esta dinámica. Ya ahorita les hablaré más propiamente de todos esos momentos, pero claro, con esa intermitencia, esa salida, ese ingreso de algunos personajes, Roberto Gómez Bolaños lo que hacía era darle a algunos otros personajes, como en el caso de María Antonieta le daba a la abuelita Nieves, que era ella misma, o a doña Florinda le daba la Popis, ¿saben? Como que empezó a hacer cambios ahí para mantenerlo, y fue durante 1980 y 1992 que hubo como esta intermitencia, pero ya no fue lo mismo, ya no se podía como alargar mucho la situación, e incluso Roberto Gómez Bolaños siguió interpretando al chavo hasta sus 63 años, cosa que él tiempo después decidió ya para 1992 como que creo que ha sido ya demasiado, yo también ya estoy muy viejo, creo que ya no puedo hacer más el papel de un niño y prefiero que la gente recuerde de la mejor forma el chavo, terminándose así en 1992 tras 290 capítulos transmitidos, y que él precisamente quiso dejar para la posteridad con un buen recuerdo y no seguir alargándolo sin razón. Después de eso él siguió trabajando en algunas obras, en algún cine, haciendo como ciertos guiones, en teatro, en series, telenovelas, pero en cuanto a eso fue como el final de Chespirito y de todo lo que rodeaba la serie con ellos y con él como actor. Pero acá es donde comienza el lado oscuro de la serie, es el lado que muchos no conocimos seguramente tiempo después por algunos escándalos, pero que a día de hoy se ha avivado todo muchísimo más porque salió también una serie en Max llamada Chespirito. Entonces han resurgido algunas polémicas del pasado, algunas cosas que no se sabían, y aquí les quiero contar para todos ellos que no saben y estaban ilusionados que todo era tranquilidad y paz, pues que no era tan así. Durante muchos años él, y por la fama también, fue criticado por muchos aspectos de su vida personal, su forma de pensar y algunas cosas. En cuanto a las críticas propiamente que le dieron a Roberto Gómez, es que más que todo lo criticaban al principio por su forma de crear humor, como que para muchos cómicos de la época no era lo suficientemente bueno, siempre utilizaba como las cosas más vagas y bobas, por así decirlo, para crear situaciones cómicas, a lo que muchos respondían que realmente era una genialidad utilizar cosas así porque hacer reír es demasiado complicado, y que fue de los primeros además de poder hacer reír no solo a niños sino a adultos al tiempo. O sea, siento que a día de hoy hay mucha gente que yo veo que ve el chavo y se sigue riendo siendo grandes, incluso creo que yo lo podría hacer perfectamente, y díganme lo que quieran, pero mi humor es bastante pedongo, así que me puedo reír con lo que sea. Pero muchos lo criticaron también en su momento porque decían que ese humor basado en las clases sociales, en los físicos, era bastante polémico en su momento, a lo que él realmente lo que decía era que buscaba burlarse incluso de esa idiosincrasia, de ese clasismo en algunas personas, para que como que no solo se combinara con un humor vago, sino de cierta forma una crítica social escondida muy importante. Para muchos él hacía bullying realmente, puede que a día de hoy sí se pueda ver así, creo que muchas de las formas de crear comedia en esa época eran tan diferentes, creo que hay muchas cosas que, bueno, todos lo hemos hablado en algún momento prácticamente,
básicamente que ahora hacer cualquier cosa es funable, o sea, respirar, te funan por respirar. Así que en ese momento hacer esa crítica no era tan importante, pero a día de hoy sí puedo entender por qué el humor del programa se podría ver como algún tipo de bullying, no solo por el sobrepeso de alguien o la altura de alguien o lo bajito de alguien o porque alguien no pudiese tener dinero. Era algo que no se expandió tanto, pero que a día de hoy sin duda sería bastante criticado y que muchos critican a día de hoy por eso. Pero también aparte de eso hubo unas críticas personales hacia Roberto Gómez Bolaños, ya no por su contenido sino como persona. Algunos en 1977 lo criticaron por haber realizado una gira en Chile, un momento histórico y político en Chile donde había una dictadura militar, la de Pinochet, y ellos se presentaron en el Estadio Nacional. Muchos los criticaron porque ese estadio había sido como un campo de concentración en su momento, y muchos dijeron que estaba muy mal visto que él estuviera utilizando el espacio sabiendo la historia de esto, a lo que él respondió lo siguiente: ninguno de los actores sabía que el estadio había sido un campo de concentración. De haberlo sabido, hubiéramos trabajado allí igual. Puedo entender un poco la crítica hacia él, pero también su respuesta, porque él dijo que entonces ningún artista se debería presentar en el Zócalo de México porque allí también han ocurrido cosas trágicas, entonces que no sería muy lógico que se les criticara por haber estado en un lugar donde también muchas otras personas se habían presentado. Que entiendo también los argumentos, es muy difícil de llegar allí, ¿sabes? Como que tiene lógica, es como decir que no se presenten en las plazas de toros porque allí antes ocurría esto, cuando ahora lo que se busca es que el espacio sea resignificado, o sea, lo puedo entender. Y aquí comienzan a ocurrir las famosas intermitencias dentro del programa. Se les había quedado de explicar esto, pero fueron momentos en donde varios de los actores iban y venían, y eso comenzó a traer problemas eventualmente para el programa. Una de las primeras intermitencias ocurrió con Ramón Valdés, uno de los actores más queridos, don Ramón en El Chavo, quien para 1979 se dice que abandonó El Chavo por motivos personales. Realmente nunca se ha sabido a ciencia cierta qué fue lo que pasó con Ramón Valdés. Nunca nadie, tampoco el cast, lo ha dicho propiamente, o no se sabe si él tampoco nunca les dijo propiamente las razones. Y ahí fue donde se contrató a Raúl Padilla, que fue otro de los personajes después del Chavo. Y para 1981 don Ramón vuelve nuevamente, quiere reintegrarse al programa, a lo que un año después también se va, en esta ocasión para protagonizar una serie que tenía Carlos Villagrán llamada Federico, y a partir de ahí la verdad nunca más se le volvió a ver a él dentro del papel de don Ramón ni en la serie. Tristemente su salud comienza a decaer después de 1988 y se le detecta un cáncer de estómago, lo que pues claramente le evita poder volver a la pantalla, y finalmente el 9 de agosto de ese año fallece. Don Ramón había sido una de las personas más queridas en el set, una persona que como persona se ve, yo no lo puedo asegurar porque no lo conozco, pero se veía bastante buena persona, humilde, demasiado divertido, siempre eso es lo que pues se veía en las entrevistas, pero también lo que hablaban sus compañeros, todos lo querían mucho, pero muchos decían que se había ido por temas de pagos que no eran igualitarios a otros. Algunos decían también que no le gustaba el camino que estaba tomando la serie, las decisiones que se estaban tomando por culpa de algunas personas, que ya les diré quiénes, y por encuentros con personajes dentro de la serie que no iban con él, que le causaban inquietud y no quería mantenerse allí. Otros también dicen que se iba por oportunidades laborales mejores, pero en realidad se piensa siempre que fueron problemas personales entre el cast y entre él que lo llevaron a irse de la serie. Tiempo después también la intermitencia y salida de Rubén Aguirre, el profesor Girafales, quien para los años 80 dejó de aparecer por momentos. Ya les había dicho que a él le salían algunas oportunidades, y le salieron oportunidades con el canal enemigo del canal 8, que era el canal 2, en donde le ofrecieron un muy buen trabajo con algunos papeles por su gran habilidad actoral, y él le dijo a Roberto Gómez Bolaños como mira, me está saliendo una oportunidad mejor, y Roberto le dijo claramente puedes irte, yo te entiendo. Así que durante 1980 y hacia 1992 hubo mucha intermitencia, una época en donde él ya no apareció en lo absoluto, y también trabajó en Venezuela en algunos canales que le dieron oportunidad para ese momento. El tiempo después regresa al Chavo, esto porque el dueño de Canal 2, que era tan insistente porque el Canal 2 le dio una propuesta a
Chespirito para que se fueran a trabajar con él, bueno, con ese canal muy muy grande, o sea, era muchísimo dinero, a lo que Chespirito se negó rotundamente porque él siempre dijo que el Canal 8 había sido el que le había abierto las puertas y había estado ahí, por algo se llamaba el Chavo del 8. Pues el Canal 2 termina comprando el Canal 8 y se convierte en lo que ahora se conoce como Televisa, para que lo sepan. Y en ese momento, cuando el Canal 2 se vuelve a unir con el Canal 8, pues Rubén Aguirre vuelve al Chavo del 8 porque dice, ok, ya pertenecemos como a lo mismo, ya puedo trabajar en la competencia, es decir, ya no somos competencia porque somos uno, y ahí vuelve para algunos capítulos, dejando finalmente de trabajar en el 92, cuando la serie pues termina prácticamente. Durante esas épocas él también hizo algunos contenidos como El circo del profesor Girafales en los años 80. Para 2015 hizo un libro llamado Después de usted, que era una biografía donde hablaba de Chespirito, donde fue muy claro en el hecho de que no todos los actores ganaban igual y algunos les pagaban más que a otros, y puede que a día de hoy se especula que esa fue una de las razones también por las que él decide irse de este lugar, y que también a los actores no les pagaban las mismas regalías por las giras y por los productos que sacaban de merch. Entonces allí comienzan también a salir muchos secretos para ese momento, donde se veía que había muy poca equidad frente a los trabajos de todos, y eso comenzó sin duda a cansar a los otros actores. Con la salida también de Carlos Villagrán en su momento de María Antonieta, y pues la muerte de Ramón Valdés y también de María, él deja de trabajar allí porque pues también la esencia no es la misma y termina. Sale en 1992, como les digo, al igual que la serie que termina en ese momento, pero él fue de las personas o de los personajes que estuvieron muy muy intermitentes durante toda la producción. Y acá también comienza otro de los conflictos más famosos del Chavo, pero que a día de hoy se conoce un poquito más detalles, como que tras todo esto han resurgido muchas cosas, y fue el conflicto con Carlos Villagrán. Siempre hubo una gran confusión si Carlos Villagrán se había salido por ego, si había salido porque no le pagaban, o había un problema entre él y Roberto, entre él y doña Florinda, como que se han especulado muchísimas cosas, y la verdad acá, como saben, la realidad tiene muchas verdades, muchos lados, entonces no sabemos exactamente, porque también Roberto Gómez no está vivo, pero por lo que se ha podido saber por entrevistas, por momentos en donde ellos han hablado, pues ha habido versiones diferentes de lo ocurrido entre ellos. Según la versión de Carlos Villagrán, por algunas entrevistas que él ha dado, él se fue del Chavo porque se sintió excluido, sintió celos por parte de Roberto, ya que Kiko era uno de los personajes más populares. Él decía que durante las giras, durante los conciertos y todo esto que hacían, la gente en realidad, un 70%, eran personas que se iban vestidas de Kiko, bueno, se ponían el mismo traje o le pedían autógrafos a él. De por sí el merch, o bueno, el merchandising que se vendía de la serie, en su gran mayoría el éxito era Kiko. Entonces él dijo que Roberto comenzó a sentir como ciertos celos hacia el personaje y comenzó a apartarlo poco a poco, entre esos con actitudes como bajarle el salario, incluso diciéndole que tenía que ahorrar algo de dinero para poder registrar a los personajes, y al punto de pelear por la propiedad intelectual de Kiko. Yo considero que el Kiko es mío. Él por intereses lo quiere seguir conservando. Yo sé por qué lo quiere seguir conservando. 42 productos nuestros en el mercado, digo nuestros de él. En 17 países. Entre paréntesis, la figura que más se vende es la de Kiko. Y yo no percibo ni 5 centavos, entonces lógico que él quiera seguir conservando al Kiko, ¿no? Y aquí comienza un momento en donde ellos tienen una pelea por el personaje, en donde dice, según Carlos Villagrán, él le pidió permiso a Roberto Gómez Bolaños para ir a hacer su propio programa con Kiko, a lo que él le dijo que sí, pero que esperaba que le diera algo de créditos en eso. Sin embargo, dicen que Carlos no se los dio, y eso sí molestó mucho a Roberto. Él dijo que empezó como a explotar la imagen de Kiko, a utilizarla muchísimo. ¿Tu apoderado Gómez Bolaño? ¿Quién es Gómez Bolaños? No sé, ¿quién es su apoderado? Y eso pues ya no era algo que él quería, lo que según Carlos Villagrán le afectó ya a partir de ahí su carrera, pues Roberto estaba como en una especie de élite, una especie de Illuminati televisivo, el cual comenzó a cerrarle las puertas en México a Carlos Villagrán, y él tuvo que irse a vivir a Venezuela para hacer sus programas. ¿En México puede trabajar? No, porque se formó una especie de mafia. ¿Cómo son las mafias? Los ejecutivos de televisión. Me salgo del programa, el programa se cayó hasta el suelo.
El programa se fue tan abajo que lo tuvieron que quitar. El programa en diferentes países lo usaban de gancho para vender más programas. Te doy el Chavo, pero me tienes que comprar tal telenovela, me tienes que comprar este otro. Entonces ya no tenía el gancho y me vetan por eso. Que sea cierto puede ser porque Chespirito tenía demasiada influencia pues por la popularidad de sus programas, pero la verdad yo casi veo como una pelea más como de egos, como de celos, a ver quién hizo más para el personaje. Kiko siempre defendiendo que la idea del personaje había sido de él, que él lo había construido, que le había puesto la ropa, que le había ido a conseguir todo, que él había puesto el detalle de los cachetes, bueno, todo eso siempre defendiéndolo y que por ende le pertenecía, pero Roberto Gómez diciendo que él fue el que creó el personaje. Incluso sí se contradice un poco Carlos Villagrán, porque en esta entrevista que les voy a mostrar, él decía que los créditos del personaje eran de Roberto. ¿Es tuyo el personaje de Kiko o es un trabajo de todo gracias a Chespirito, todo gracias a él? Roberto aquí es el genio, parece. Él es el genio, él escribe el programa, él lo dirige, él es dueño de todos los personajes, todo. Y para nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero con mucho cariño. Lo que finalmente hace Carlos Villagrán es crear sus programas, pero hace unas modificaciones de Kiko. Anteriormente Kiko se escribía con Q-U, pero él lo cambió a K y le cambió el traje de marinerito pues para que no le pusieran problemas, e incluso le propone a don Ramón o Ramón Valdés a que actúe en parte de sus episodios, a lo que Ramón sí terminó actuando en algunos episodios de la serie de él. Él siguió utilizando el personaje en muchas cosas, en giras, en shows, en promociones, cosa que pues le molestó a Roberto porque él dice que fue como una traición. En palabras suyas dijo: tuvo un comportamiento raro, se portó un poco mal conmigo, pero no me quita nada, las cosas duelen porque fue una traición. Y luego hizo el Kiko, pero después llegó a decirme que él era el creador del personaje. Dije, ay, si no, el creador soy yo. Porque yo lo he interpretado siempre, pues sí, pero bueno. También Richard Burton no hizo Hamlet, el dueño fue Shakespeare. Según algunos, hubo una demanda por Kiko que terminó ganando Gómez Bolaños. Y luego me puso una demanda. La gané muy fácilmente porque tenía yo, entre otras cosas, para un merchandising que se había organizado en Perú, nos pidieron la firma de todos los actores. Todos dijeron, sí, reconocemos que el autor es Roberto. Él fue el primer personaje, en realidad, el Chavo del Ocho, que dejó de aparecer en la serie. Él se fue más rápido que todos, así que por eso en una gran cantidad de episodios él no salió. Sin embargo, sí, en algunas entrevistas se ha notado un poco la actitud un poco prepotente de Carlos frente al tema, en donde él incluso dice que nadie vería al Chavo si no fuese por él o por Kiko. Entérese como ya nadie ve el Chavo del Ocho desde que no sale Kiko. Un 70% de las preguntas eran para Kiko, porque estaba de moda. Se empezó a despertar un poquito la envidia, el egoísmo, el celo profesional, el celo artístico. Y poco a poco fue trepándose el Kiko en popularidad al mismo Chavo. Y me sacaron del programa. Y en la serie de Chespirito sí lo retratan como bastante egocéntrico y complejo. Pero bueno, ustedes decidirán qué piensan frente a esto, pero ha sido una de las polémicas más grandes del Chavo. Luego también hay otra gran polémica que es otro problema legal, esta vez con María Antonieta de las Nieves, alias La Chilindrina. Es un problema demasiado similar al de Carlos Villagrán, donde hay una pelea por el papel de La Chilindrina, bueno, el personaje de La Chilindrina. Según dicen, La Chilindrina demandó a Chespirito porque ella decía que el personaje era de su autoría y que ella tenía libre uso de él para lo que ella quisiera, a lo que Roberto Gómez Bolaños decía que no. Para algunos ella le hizo una mala jugada a él porque en realidad él siempre registraba los personajes y esto como que toca hacerlo cada 5 años o algo así. No sé si la ley sigue igual en este momento, pero bueno, para ese momento él tendría que registrar los personajes cada 5 años. Y algunas personas dicen que ella le hizo una mala jugada en donde él se le había olvidado registrar los personajes y ella se dio cuenta de esto, vio que La Chilindrina no estaba registrada y la registró a su nombre. Para algunos no fue así, fue más de 5 años que La Chilindrina no estuvo registrada, como 15, pero de una u otra forma muchos lo vieron como una mala jugada de ella porque le quitó la posibilidad a él de registrarlo siendo algo que él había creado. Sin embargo, ella siempre alegó que las gafas, la forma de llorar, su vestido, bueno, toda la forma en que se veía La Chilindrina la había creado ella y no Roberto.
Al parecer, en la demanda esta la gana la Chilindrina, es decir, María Antonieta de las Nieves, porque ya lo había registrado, a lo que creó una gran enemistad entre ellos dos, pues claramente por el tema, y ella lo siguió utilizando, siguió haciendo giras, a lo que en teoría Roberto Gómez nunca pues le vio problemas, sino que se sintió por lo que pasó. Sin embargo, la Chilindrina, o bueno, María Antonieta, sí se mantuvo en el programa hasta aproximadamente 1990, 2 años antes de que este se acabara. La enemistad con Roberto realmente duró muchísimo tiempo, dice que duró casi hasta el final de la vida de él. Sin embargo, ella ha declarado que en algunos momentos ella quiso acercarse para arreglar las cosas, y dice que la última vez que lo vio fue en Miami, se dieron un abrazo pues muy grato, en donde ella le dijo que quería hablar y resolver las cosas, a lo que él le pidió a Florinda Mesa que le diese el número de su casa, cosa que ella anotó, y lo llamó en varias ocasiones, pero nunca se pudo comunicar directamente, nunca lo quisieron como comunicar, y pues tiempo después Roberto Gómez Bolaños muere, a lo que nunca pueden perdonarse. Ella dijo que ese día se dijeron lo siguiente: ¿por qué estamos así de desunidos si nos queremos tanto? Él le respondió: yo no tengo nada en contra de ti, María Antonieta, siempre que hemos hablado ha funcionado muy bien. Y ella le preguntó ahí por dónde te hablo, le dio el número y bueno, lo que les conté. Otra de las polémicas que tuvo en su momento también Roberto Gómez Bolaños es que mucha gente lo estaba relacionando con el narcotráfico. Según dicen, él hizo varias presentaciones para algunos hijos de los cárteles más famosos en ese momento de Cali, a lo que él siempre negó que eso fuera así. Sin embargo, dicen que María Antonieta en alguna ocasión sí afirmó que ellos se habían presentado para la primera comunión de un narcotraficante muy famoso, bueno, del hijo del narcotraficante muy famoso. Pero es aquí, en este año 2025, donde no solo estas polémicas con el elenco afloraron, sino también de la vida personal de Roberto Gómez Bolaños, cosa de la que no les había hablado todavía porque quería traerla para este momento. Y estamos hablando aquí de sus relaciones románticas, de sus amores, porque es una parte muy importante del caso y el que ha llamado más la atención a día de hoy. Para 1956, Roberto contrae matrimonio con una mujer llamada Graciela Fernández, una mujer proveniente de Argentina, a quien conoce, se enamora profundamente y después se casan. Con ella tiene 6 hijos: Roberto, Graciela, Marcela, Paulina, Teresa y Cecilia. Hijos que de por sí ya eran una vida siempre muy privada, nunca se interfirieron como en las cosas de su papá. Se dice que ellos trabajaban en algunos temas de él, pero nunca han sido demasiado públicos. Y una relación que para muchos era ideal, una mujer que lo apoyó desde el primer momento, que dicen que incluso ella fue la que diseñó como el traje del Chapulín, pero no sé qué tan cierto sea esta información. Y una mujer que estuvo a capa y espada con él en los momentos de que fue creciendo y fue conociéndose el personaje. Sin embargo, a partir del 75, un poco más para adelante, entre los 70 y los 80, comienzan a haber grandes rumores de que Chespirito estaba teniendo una relación extramatrimonial. Por eso me esperé hasta acá para extenderles un poco la información, porque no era con cualquier persona, era con una de las protagonistas de su programa El Chavo del Ocho, Florinda Mesa. Para ese momento no fue tan polémico, no sé si fue tan polémico porque pues no existía yo, pero yo esto no lo sabía hasta ahora, y es que esta mujer se comenzó a ellos dos comenzaron a tener una relación extramarital, él estando aún con Graciela y con sus hijos viviendo. Y lo grave y lo delicado de esto, y por eso ha llamado tanto la atención, es que no fue un año o 2 o meses de que esto ocurriera entre el divorcio, sino fueron muchísimos años entre que él se haya divorciado y haya comenzado su relación con Florinda Mesa. O sea, ellos llevaban años de esta relación a puerta cerrada sin que la esposa de él lo supiese. Se dice que esta comenzó entre los 70 y los 80, pero él se separa de su esposa hasta finales de los 80, es decir, fueron como 20 años donde no se sabía de esta relación, y ellos trataron obviamente de mantenerla lo más secreta posible. ¿Y por qué se sabe que empezó desde este momento? Porque ellos mismos lo dijeron tiempo después, pensando que probablemente nadie los funaría como se han ido funando a día de hoy. El propio Gómez Bolaños aceptó durante mucho tiempo y en muchas entrevistas que hizo que él se enamoró de Florinda Mesa desde el momento en que comenzó a trabajar con él, es decir, desde los 70, momento en que él seguía con su esposa incluso casi 20 años más. De hecho, yo me enamoré desde que entró ella, pero tenía yo que conservar una distancia, porque si hay algo ruin es el prepotente que da papeles a cambio de amor. Entonces tuvieron que pasar como 5 o 6 años
hasta que pues ya una vez se dio. Dijo que fue una relación tardada, que duró unos 5 años cortejándola, hasta que por fin las cosas se dieron. No sabemos igual si su matrimonio estaba bien o no, pero es muy delicado porque pues a día de hoy han salido pues una cancelación enorme a Florinda Meza, y con toda la razón, y ya les voy a decir por qué. Según dicen, la ex esposa de Roberto Gómez Bolaños pues nunca ha hablado del tema, ella siempre sí ha sido bastante discreta con la información, y a día de hoy todo esto se conoce en realidad porque sus hijos fueron los que produjeron y escribieron la serie Chespirito, y ahí es donde han salido muchos de estos secretos que pues no se conocían a día de hoy. Dicen que esa relación comenzó a intensificarse por el hecho de pasar tantas horas grabando, tantas horas en el set, viajando, de giras, aquí para allá, como juntándose, y eso hizo que se pudiese consolidar mucho más fácil, se unieran más y pues se congeniaran, sospechando todo el elenco de la situación, que yo creo que ellos lo sabían, y pues los medios también. Ellos finalmente se casan en el año 2004, después de 20 años también más o menos juntos, en una ceremonia muy privada que pocos conocían, y decían que lo hacían más como por un tema legal que querer como mostrar que estaban casados. Y acá también entra algo muy polémico, porque para ese momento, y bueno, a día de hoy, Roberto era 20 años más viejo que Florinda Meza, o sea, ya tenía 20 años menos que él, y eso también pues que a día de hoy sería súper funable por muchas cosas. Para ese momento también fue como bastante sorpresivo, y muchos creen que por eso esperaron para anunciarlo y para casarse oficialmente. Y es aquí donde en internet han resurgido muchísimos clips, videos, entrevistas que daban ellos cuando él estaba en vida, y por eso, con más razón, han funado bastante fuerte a Florinda Meza, porque la verdad hacía unos comentarios muy fuertes y fuera de lugar dentro de estas entrevistas. Más 5 años de andarla persiguiendo, pero fuera de eso nada. 5 años de estarme persiguiendo. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Entonces, como andaba con tantas, pues yo no quería ser una más en su lista. Para muchos ella no solo se había metido con Roberto Gómez Bolaños, 20 años mayor que ella, su director, sino también había dañado un matrimonio, había roto una familia de 6 hijos que habían tenido estas personas, y había hecho como si nada hubiese ocurrido, como si ella no fuera nada. Además que se me hace súper delicado que ella comience a hablar de esa forma de los hijos de Roberto. O sea, acá se puede ver que ella era bastante dominante sobre él, sin duda, era una mujer que no lo dejaba ni hablar. Les voy a mostrar estos momentos en donde él trataba de dar entrevistas y ella lo interrumpía cada 5 segundos, demasiado desesperante. Es Chespirito. Yo. Es tu Y me lo puso. Se llamaba Chespirito. ¿Quién es Chespirito? Y creíamos que entonces era un personaje, pero no. Además, el programa se llamaba Chespirito. Comediantes del Pero mundo. digamos que al principio tuviste la influencia de tu educación del cine. Sino que también él pues se ve que no tenía como mucha determinación para defenderse o algo así. O sea, cualquier otra persona hubiera dicho como hey, no vayas a decir eso de mis hijos, pero yo me pondría muy brava. Pero bueno, esta mujer tiene clips muy cuestionables de cosas que ha dicho, pero no solo por el tema de Roberto Gómez Bolaños, sino porque se rumorea que ella también tenía otras relaciones antes que él. Relaciones que cualquier persona puede tener, pero es que ella tenía unas muy particulares y muy cuestionables. Una de las primeras relaciones que tuvo, estos son cosas que se rumorean, pero casi todo el mundo ha comprobado que son ciertas, incluso en la propia serie lo cuentan, y es que ella tuvo una relación con Enrique Segoviano Santos, un hombre nacido en República Dominicana el 6 de diciembre de 1944, hombre que trabajó como actor, director, guionista, productor de cine, productor de telenovelas y más en México, y que para los que recuerdan fue uno de los productores y guionistas y directores de Chespirito y del Chavo del Ocho y de todo este mundo. Algunos sí recuerdan en la intro que decía dirección Enrique Segoviano, bueno, era él. Según dicen, él tuvo una relación con Florinda Meza, una relación muy seria, por cierto, en la cual casi contraen matrimonio, pero tiempo después no ocurrió porque dicen que ella comenzó a salir con Chespirito. A día de hoy se dice que esa relación no prosperó por esa razón y ninguno ha desmentido ni ha negado las acusaciones. Entonces esto generó mucha controversia porque dicen como Florinda entonces lo que busca es meterse con el mejor postor hasta que le salió el que era Chespirito, bueno, Roberto Gómez Bolaños. Antes de tener su relación con Enrique Segoviano, él estuvo con otra persona del cast también, en este caso Carlos Villagrán, Kiko. Esto confirmado por él, ni siquiera negado por ella, porque
porque no ha dicho nunca jamás, pero se dice que ellos tuvieron un breve romance por la época de los 70, cuando estaba comenzando esta serie. Un amorío realmente también no tan profundo, pero pues estuvieron juntos, a lo que no duró según Carlos Villagrán porque ella era demasiado cansona. Prácticamente era una mujer muy posesiva que quería decirle qué hacer, que quería como controlar cada aspecto de su vida y él no podía con eso. No, yo no anduve con doña Florinda. Doña Florinda anduvo conmigo, que es diferente. Según la versión de Carlos Villagrán, Roberto Gómez Bolaños los hizo terminar frente a todos en el set. Pero él sí aclara que esta relación fue muchos años antes de que Roberto y ella empezaran una relación. Pero vaya a saber uno si ya se estaban mirando, si ya tenían alguna relación estos otros dos también, porque ellos lo ocultaron demasiado y según Roberto Gómez, él se enamoró de ella desde el primer momento que la vio. Así que no sabemos si también ellos estaban molestando ya antes, luego ella se mete con Carlos, terminan, se mete con Enrique Segoviano, terminan y se mete finalmente con Roberto Gómez Bolaños. Esto claramente le ha lanzado muchas críticas, no solo por el evidente para muchos interés que ya tenían meterse con el mejor postor, sino porque también ha sido demasiado poco, no sé, respetuosa y tacta a la hora de dar como entrevistas relacionadas con Carlos. Carlos se fue porque le ofrecieron algo mejor. Pero si anduviste con él. De eso no voy a hablar, una de dos. Principalmente, tú conociste a Roberto. Claro. Un hombre muy inteligente. Diosas, nos queríamos mucho. ¿Me imaginas a mí con un pendejo? Entiendo a Carlos Villagrán. Él no daba más que para Kiko, o no cuando actuaba fuera de Kiko, parecía que estuvieras viendo a Jerry Lewis. Muchos señalan la poca necesidad de ella tener que ofender a Carlos hablando de si estuvo con él o no. Y también muchos dicen que el problema real que tuvo Carlos Villagrán con Roberto Gómez Bolaños no fue por Kiko, no inició por ese personaje, sino por la relación con Florinda Mesa, que de alguna forma la terminada con ella había sido algo que no le gustó y pues todo eso fue como en declive hasta que él termina saliendo de la serie. Puede ser una razón, la verdad, puedo que sí le haya algo de lógica, pero eso no lo sabremos. Y es ahí donde los problemas se agrandan para Florinda Mesa, porque no solo fue el tema de sus relaciones, de una relación extramarital con Roberto Gómez bastante polémica a día de hoy, sino también por el hecho de que dicen que desde que ellos empezaron a estar juntos fue cuando el programa como que se fue y ya no volvió a ser el mismo. Esto porque a palabras de muchos de los actores, lo han dicho todo el tiempo, Florinda comenzó a tomar muchas decisiones porque pues claramente Roberto se lo permitía, decisiones que afectaron bastante la calidad y las relaciones entre ellos. Decían que ella comenzó a decidir qué actores aparecían más, cuáles recibían mejor pago, quién iba y quién no a las giras, y tomaba decisiones actorales frente a cosas que no tenía por qué. A eso dicen que no solo afectó muchísimo la relación con Carlos Villagrán, que siempre la criticó y a día de hoy no se llevan, sino también con Ramón Valdés, quien siempre se llevó con todos increíble y la pasaron genial, pero que nunca pudo tener una relación realmente estrecha con ella. Ramón Valdés dicen que se fue por las decisiones creativas que esta mujer estaba tomando cuando realmente las debía tomar Roberto Gómez Bolaños, le molestó y pues ya no fue más parte del cast. Incluso la propia Florinda Mesa ha afirmado que ella nunca logró llevarse con Ramón Valdés, a lo que muchos entienden ahí que el problema era doña Florinda, pues Ramón era una persona demasiado sociable, que se llevaba muy bien con todo el mundo, no solo en el Chavo sino afuera, y pues que ella es el problema. Tiempo después dicen que las tensiones con María Antonieta también tenían que ver con Florinda, pues ella también siempre criticó que no se llevaban bien, que ella tomaba decisiones que no tenía por qué tomar y en algunos momentos le hizo algunas malas jugadas. Y realmente los únicos que fueron muy neutros, y a día de hoy uno de ellos que sigue vivo sigue siendo muy neutro frente al tema, son Rubén Aguirre y Edgar Vivar. Incluso dicen que en el capítulo de Acapulco, como les digo, fue el último capítulo en que dicen que se vieron todos juntos. Ya a partir de ahí muchos dejaron de trabajar porque dentro de ese viaje también Florinda Mesa tomó muchas decisiones que nadie quería, controlaba dónde se hospedarían, con quiénes, y fue algo que no les gustó. Hay otras personas que defienden a Florinda, personas que trabajaron con ella, dicen que en realidad ella fue muy disciplinada, fue de las pocas que era muy profesional, que hacía muy bien lo que hacía y era dedicada y puntual, y que en realidad lo que les molestaba a los otros es que ella, siendo mujer, tuviese algún poder, como esa determinación que otros no tenían, que era un tema más de machismo que de que realmente ella fuera mala persona. Pero ahí yo lo dudo mucho, no porque la conozca algo en lo absoluto, sino porque las entrevistas que he visto creo que es una mujer, perdón por decir
decirlo de esta forma, pero insoportable. O sea, la forma en que habla, la forma en que se refiere a los demás, cómo le hablaba a su propio esposo y decirle eso de sus hijos se me hace terrible. Muchos decían que ella incluso ni siquiera tenía que actuar y de ahí el éxito y que ella nunca fue realmente una actriz porque era insoportable, era la vieja chancluda, bueno, lo que decían en la serie. Pero ella también criticaba muchísimo a otros actores, por ejemplo a Kiko, diciendo que él no tenía para más, que él solo podría ser ese personaje. Incluso en alguna entrevista dijo que en una boda de Roberto Gómez Bolaños, el hijo de Roberto Jr., por así decirlo, a ella la intentaron drogar, que le habían echado algo en su bebida y que tras eso ella tuvo un incidente donde se cayó, se partió la cara y le tuvieron que reconstruir como toda la cara, cosa que también se me hace muy delicada tú decir que en la boda del hijo de tu esposo te drogaron, o sea, muy loco, pero bueno. Y muchos han pensado que realmente lo que ella quería era el dinero de Roberto Gómez Bolaños. No es un secreto que este hombre hizo millones en regalías, en todo lo del Chavo, porque a día de hoy se sigue retransmitiendo en muchos lugares. Así que el tema de Roberto es que él tenía muchísimo dinero. Según algunas fuentes, el Chavo pudo haber generado más de 1.700 millones de dólares durante toda su trayectoria, a lo que algunos han negado que fuese tanto, pero yo creo que sí, no sé, bueno, ahí no podría entrar a defender porque no tengo idea, pero muchos dicen que ella lo que buscó fue su mejor postor, terminó con Roberto Gómez y pues ahí fue donde se quedó. Obviamente acá se cuestiona mucho a Florinda Mesa, pero hay que cuestionar muchísimo a Roberto Gómez Bolaños porque fue un hombre que fue infiel, que acabó con su propio matrimonio y tuvo esta relación extramarital. Creo que ambos son bastante funables, pero pues el problema es que Roberto falleció. Comenzó a tener unos problemas de salud a partir de 2009, en donde tuvo algunos temas en su próstata, y para 2014, más exactamente el 28 de noviembre, él fallece en Cancún, México, lugar donde ya vivía casi permanentemente, e inicialmente por complicaciones respiratorias. Eso fue un hito, mucha gente le hizo un homenaje, Televisa le hizo su propio homenaje, acá están viendo algunas imágenes, pero dicen que en 2015 Florinda Mesa reveló que la causa real de la muerte había sido el Parkinson. Sin embargo, no sabemos porque creo que él no se mostró mucho en sus últimos años de vida, y fue enterrado en el Panteón Francés de la Piedad de Ciudad de México. Y de acá, incluso después de muerto, siguen saliendo polémicas frente a incluso su funeral, porque muchos dicen que en esos homenajes que le hicieron y en el propio funeral no estaba su cuerpo dentro del cajón. Dicen que, esto es según Carlos Villagrán, que él fue el que dio esta teoría, dijo que cuando él fue al funeral él no sintió que no había nadie en ese cajón porque ya probablemente le había muerto días antes, pero Florinda Mesa ocultó esta información para poder hacer el homenaje y todo con tiempos y que el cuerpo pues pasara por algo o se descompusiera o algo así peor. La verdad me quedan preguntas de por qué ella trazaría ese proceso, pero pues para muchos es para darle tiempo porque era imposible organizar un homenaje de ese calibre en tan solo 24 horas con gente disfrazada, con un guión, bueno, todo era muy difícil, y dicen que eso lo hizo porque como ella era tan controladora desde siempre, controló mucho su imagen y su forma de hablar ante los medios y todo lo que era relacionado con él de medios para afuera, quería organizarlo con anticipación, tener un discurso perfecto para ya quedar como la viuda perfecta, y también ella no quería que se filtraran cosas sobre él o sobre su condición física o algo que hiciese pensar que ella había tenido algo que ver con la muerte, pero pues no sabemos mucho del tema, pero si es curioso yo puedo pensar que sí puede que no haya nadie en ese cajón, pero pues está bien que le hubiesen organizado un homenaje porque era alguien bastante conocido. En teoría muchos dicen que Roberto sí fue muy tranquilo, él nunca demandó a nadie, siempre fue muy abierto a los otros, pero que los otros eran los que traicionaban su confianza, que Florinda era la que lo cuidaba de eso justamente, creo que era una persona un poco difícil. Sin embargo, ya tienen lo que les digo, muchas cosas muy cuestionables que ha dicho en entrevistas. A día de hoy se creería que ella es la que tiene la mayor parte de las regalías y el dinero que pues él generó, y pues se cree que ella va a sacar como su propia serie para contar su lado de la historia. Este año salió Chespirito, Sin Querer Queriendo, la serie de Max, que les digo que popularizó esto todavía otra vez más y que por eso ustedes me han pedido este caso. Está bastante interesante, se la super
súper recomiendo, la verdad, me gustó mucho, está muy bien hecha. Y pues de allí surgieron un montón de rumores, según eso pues salieron pues la realidad de la historia de lo que habían vivido los hijos y le dieron ese honor a Graciela, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños, pero pues no se sabe mucho más. Según dicen, los hijos se llevan bien con Florinda, dicho por ellos mismos, pero pues sí he visto bastante una campaña de Florinda muy grande por salir en los medios y tratar de defender su posición, diciendo que ella nunca dio crédito de eso, nunca vio la serie y que seguramente se han dicho muchas mentiras, al igual que lo dijo Carlos Villagrán. Pero bueno, chicos, esas son las miles de polémicas y por las razones por las que todos me habían pedido este caso. Ya estoy como sin voz, Dios mío, necesito descansar, pero bueno, se las quería contar. Está bien interesante igual todo el lore, porque si ustedes fueron fans de Chespirito como yo, pues yo también quedé de piedra cuando me enteré de todo esto, fue demasiado loco, pero bueno, está bueno como enterarse de algunas cosas. Y lo que yo siempre les he dicho, y esto es una prueba más, siempre se les digo, no idealicen a nadie. Jamás, porque no saben lo que hay detrás de esas personas. Pero bueno, hasta aquí este video. Si les interesó, déjenme gusta, los deditos arriba, coméntenme qué sienten, qué piensan con toda esta historia. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram, donde hago cosas muy similares, en mi canal de WhatsApp, acá les dejo el código QR. Suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y ya, muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.